Primer libro de Samuel, capítulo 2, el cántico de Ana y la maldad de los hijos de Eli. Vamos a analizar este capítulo interesante, muy importante, y vamos a confirmar cómo es que un corazón agradecido siempre tiene respuesta de parte de Dios y por supuesto que el Señor se manifiesta de muchas formas. Y esto es un contraste, este capítulo nos refleja un contraste muy, eh, muy expresivo, por decirlo de alguna manera, porque vemos la actitud de Ana y la respuesta de Dios eh, acerca de la gratitud que tiene una persona que al final de cuentas ella sufrió, se vio eh, en una situación difícil, pero aún así derramó su corazón delante de Dios y tuvo una respuesta del Señor. Y por otro lado vemos el contraste, lo opuesto, como es que aquellos que teniendo toda la oportunidad de gozarse en el servicio a Dios, en, en simplemente usar lo que Dios ya les ha dado, lo echan a perder, lo desprecian, lo tienen por menos y pecan y, y hacen que, provocan que muchos eh, desprecien la obra que Dios ha dispuesto para manifestarse. Así de que, pues bueno, vamos a ver primeramente en este capítulo el canto, el cántico de Ana. Es un poema y la escritura nos refiere en diversos pasajes eh, cantos, otros cantos, en donde el Señor se manifiesta y donde los hombres y las mujeres se manifiestan en gratitud a Dios por estos milagros, por su misericordia. Por ejemplo, tenemos el cántico de Moisés y Miriam en Éxodo capítulo 15, que con motivo de la liberación de los caballos de Faraón, que Dios los libró finalmente de la esclavitud y de este ataque de los caballos de Faraón, ellos hacen este canto de gratitud al Señor, glorificando su nombre. Pero también vemos más adelante el cántico de Débora y Barak en el libro de los jueces, capítulo 5, que con motivo de la destrucción del rey Javín de Canaán, pues ellos se manifiestan en gratitud al Señor también. Y vamos a ver aquí que en este capítulo inicia con esta oración, la oración de Ana, donde se expresa, se van a dar ustedes cuenta, muchos aspectos relacionados o muy parecidos, incluso tomados de algunos salmos y relacionados con la actitud de gratitud que también tuvo David en su momento. Dice verso 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. La palabra poder aquí en este pasaje, bueno, y en la mayoría de los pasajes de la escritura es una palabra hebrea la palabra hebrea keren, tal cual, y se traduce como un cuerno en el sentido de ser proyectado o de ser levantado en poder, en honor, etcétera. Y en el contexto de la oración de Ana, pues es claro que esto significa que cuando habla ella del poder, lo hace en el sentido de que Dios le ha levantado a un lugar de poder y dignidad. Y dice el verso 2, no hay santo como el Señor. Vamos a leer todo el poema para no interrumpir esta expresión de Ana, este poema hermoso de gratitud al Señor y de exaltación a su nombre. Dice, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro.
No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Qué impresionante. Esto es impresionante. Una vez más, hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Este cántico hace resaltar un contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 2, porque vemos primeramente que Ana, recuerdan, ella fue irritada, fue menospreciada, fue entristecida por a quien ella se refiere como su rival, por Penina, ¿recuerdan? Pero ahora sus palabras arrogantes de ella han cesado. Antes su rival se saciaba con sus hijos, se enorgullecía, la hacía sentir mal a Ana, pero ahora su rival languidece. Dice, antes Ana fue humillada, pero ahora ella es levantada, es elevada por el Señor a un lugar de honor. Y Ana en un momento dado fue humillada, pero ahora el Señor le da un honor de importancia. Y recordemos que en el Salmo 113 David habla de este tema y casi podemos leer las mismas palabras acerca de cómo es que el Señor levanta al pobre, al quebrantado, y le da un lugar de honor entre los príncipes de su pueblo. Y ella tenía fe en el Señor. ¿Y por qué? Porque ella estuvo siempre convencida de que el Señor hace cambios y obra a favor de los que se humillan en su presencia, tal cual ella lo hizo. Ella derramó su corazón y se quebrantó delante del Señor y le entregó su aflicción, y el Señor la respaldó y le respondió. Dice el verso 11, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Eli. Aunque Samuel aún era un niño, era muy pequeño, pues eso no impidió que él sirviera al Señor. La traducción viviente dice, el niño servía al Señor. Cuando un joven decide alabar y servir a Dios, este joven puede estar seguro de que el Señor le dará un lugar de honor en esta vida y en la vida por venir. Esto es muy importante que tú como padre se lo hagas ver a tu hijo. No hablamos de servir propiamente, como muchas veces se ha entendido, y a veces los hijos se espantan, ¿no? Dicen, no, pues vas a tener que heredar el ministerio. ¿Sabes? Es un absurdo, porque no somos nosotros los papás, aunque seamos papás, no podemos hacer eso. Eso es un llamado que hace Dios. ¿Qué es lo que nosotros como padres tenemos que hacer? Es educar a nuestros hijos para que no se aparten ellos del Señor. Ese es el tema, ese es el punto. Y servir, ellos van a servir a Dios
con su obediencia, a través de su obediencia. Eso es todo. No es necesario que estés insistiéndole a tus hijos para que el día de mañana sean líderes de alguna iglesia, alguna congregación o que tomen un ministerio. Eso está mal. Está mal que tú como padre quieras implicar, forzar a tu hijo a que tome una responsabilidad espiritual tan grande como esa. Eso es un tema muy personal entre tus hijos y el Señor. Tenemos que dar ese espacio, ese margen, esa libertad a nuestros hijos. Si tú eres, tú tienes un ministerio y lo desempeñas porque es tu pasión, se ha convertido en tu pasión, en algo que haces con gozo para servir al Señor, sirviéndole a los creyentes, no esperes que tus hijos hagan lo mismo. Lo que sí espera hacia tus hijos es cumplir con la responsabilidad que tienes como padre, eso sí. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta función como padres. Como padres, Dios nos ha encomendado. Fíjate bien lo que dice el verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y tú puedes preguntarte, ¿cómo que no tenían conocimiento del Señor? Eran sacerdotes, estaban trabajando en el tabernáculo. ¿Por qué dice la Escritura que no conocían, no tenían conocimiento del Señor? La palabra impíos aquí es muy importante porque en el hebreo es la palabra rasha y se traduce como una persona condenada a muerte. Se traduce como un perverso, como malvado, pecador. Así de que esto representa un problema muy serio porque los hijos de Elí en un momento dado tendrían que sucederlo en el cargo y de hecho ya eran sacerdotes. Y dice el texto que ellos no tenían conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en el hebreo es la palabra yadá. Se traduce de muchas formas y una de las palabras con las que se traduce en el contexto de este pasaje de la palabra es discernimiento. Entonces es interesante porque un rasha es muerto en el espíritu. Un muerto en el espíritu no tiene discernimiento de Dios. Así estaban estos hombres. Imagínate qué tristeza para un padre saber que sus hijos están así, en una condición así. Dice el verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Bueno, ahí el tabernáculo. De acuerdo a lo que describe la ley de Moisés, de los sacrificios que se llevaban en el tabernáculo, se daba una porción a Dios, así describe la ley, se daba una porción a Dios, una porción al sacerdote y una porción al que quedaba, la que le quedaba al que traía la ofrenda. Y podemos ver en otros pasajes del Antiguo Testamento que el sacerdote recibía una porción de pecho y del hombro. Sin embargo, ya para este tiempo la costumbre sacerdotal había cambiado, ellos la cambiaron y ellos no tomaban la porción señalada del pecho y del hombro, sino que tomaban así como se describe aquí en este capítulo, tomaban lo que fuera del garfio, sacara de la olla lo que fuera, no importaba. Dice, para recordar lo que dice la ley, lo que debieron haber hecho siempre, dice Levítico capítulo 7, a partir del verso 32. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz.
El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas al Señor desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes del Señor, la cual mandó el Señor que les diese desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Así es de que vemos que literalmente no les importó lo que estaba prescrito en la ley. Y lo conocían, por supuesto que lo conocían, pero no les importó. Y, y tan no les importó que iban más allá. Iban aún más allá. Fíjate bien cómo dice a partir del verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces, por otro lado, la porción de Dios siempre se daba primero. Era lo primero, lo más importante. Así que estaba mal que el sacerdote tomara primero la porción antes de quemar la grosura. La grosura del animal sacrificado era considerada la mejor parte del animal y es por ello que esa parte era quemada. Se ponía a quemar primero porque esto simbolizaba entregarle a Dios lo mejor del que ofrecía la ofrenda. Era como ofrecer a Dios lo mejor de uno mismo, porque era la idea del mandamiento. El mandamiento era que Dios siempre debía recibir lo mejor y que Dios debía recibir su porción primero. Por eso Pablo, ya sabiendo que no habría sacrificios, él habla de los sacrificios espirituales, eh, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque a final de cuentas esto era lo que estaba representando en aquel tiempo. Lo que hoy tú y yo debemos más bien hacer para con el Señor, ofrecer nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como ofrenda agradable a Dios. Y así el asunto es que por el orgullo, por la soberbia, la desobediencia de los hijos de Eli, ellos tomaban su porción antes de quemar la grosura. ¿Qué significaba esto? No les importaba. No tenía ningún sentido. Y por eso podemos leer que dice, no tenían conocimiento de Dios. ¿Significaba que no conocían esta parte de la ley, de Levítico, de Éxodo, etcétera? Claro que sí la conocían, pero no les importó. Entonces, fíjate qué terrible se estaban comportando ellos. Esto que iba a generar en el pueblo, pues es un desánimo, por supuesto. Dice el verso 16, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, o sea, tú llevabas la ofrenda y sabiendo, conociendo la ley, sabías que tenía que quemarse primero la grosura, porque era para Dios. Fíjate lo que decían. Dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿A qué grado ya estaban estos? Por eso se describe a estos hombres como perversos, como unos rasha. Estaban destinados para la muerte ya. Estaban muertos en el espíritu. Estaban sirviendo, no sirviendo, estaban haciendo esta labor en el tabernáculo, pero realmente se estaban sirviendo a sí mismos. La codicia de los hijos de Eli era tan mala que no dudaban en usar la violencia a grado de amenazar para conseguir lo que ellos querían.
Dice el verso 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Era obvio que el pueblo se desanimara al ver esto, porque ya no tenía sentido. Ellos veían claramente en la actitud de los hijos de Eli que solamente se estaban sirviendo a ellos. El pecado de la codicia de ellos desanimaba al pueblo por la actitud de estos sacerdotes, que en ocasiones era incluso violenta, como podemos leer. Esta era una de las formas en que los líderes de Israel, que tenían el mandamiento de cuidar de las ovejas, en lugar de eso las maltrataban. Y literalmente fue el reclamo que años después hizo Dios a los líderes del pueblo. Ay de los sacerdotes, de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. El reclamo del Señor fue precisamente para estos que tenían esta gran responsabilidad, y literalmente lo dice, comen la grosura y tratan a mis ovejas con violencia. Imagínate, qué terrible profecía que habla y más adelante también del juicio que recibiría el liderazgo religioso espiritual de Israel. Dice el verso 18, regresamos a 1 Samuel 2, verso 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Bueno, Dios levantaría a este jovencito, a Samuel, como un alivio para Israel. Porque a pesar de la maldad de los hijos de Elí, Samuel sería un líder espiritual que necesitaba Israel. Y la enseñanza de esto es que siempre debemos estar seguros de que a pesar de la maldad de algunos que aparentemente han recibido la responsabilidad de guiar las ovejas, bueno, en realidad nada ni nadie puede detener la obra de Dios. A través de la historia de Israel, hemos visto cómo los profetas hablaron fuertemente a los líderes de la nación para reprenderlos, ¿por qué? Porque se corrompieron. Sin embargo, Dios siempre levantó a personas que tuvieron el propósito de volver al camino correcto al pueblo. Y eso nos confirma que Dios no va a olvidarse de su pueblo jamás. Ese fue el propósito del ministerio de Yeshua, haber sido enviado por las ovejas perdidas de Israel. Podemos imaginar al pequeño Samuel, te lo puedes imaginar vestido de lino, conforme al mandamiento de Éxodo capítulo 39, y sirviendo en el tabernáculo, y la manera en cómo Dios se agradaba de este servicio, de este jovencito, en comparación con las cosas terribles que estaban haciendo los hijos de Eli. Los israelitas podrían haber visto el servicio aparente que desempeñaban los hijos de Eli, pero Dios estaba mirando el corazón de quien le estaba realmente sirviendo. Ana, a pesar de que entregó a su hijo, de acuerdo al voto que hizo, ¿sí? Para el servicio al Señor, ella jamás dejó de amar a su hijo. Al contrario, ella siempre que pudo, siempre fue a visitar a su hijo,
Una madre nunca deja de amar a su hijo, esa es la verdad. Y en el caso de Ana, pues imagínate, tan pequeño tuvo que haberlo entregado para el servicio. Dice el verso 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Es decir, sabiendo Elí que Ana entregó a este primer hijo que fue un milagro del Señor, los bendice y desea en su oración, les desea que el Señor le dé más hijos, por causa de haber entregado a este hijo a Samuel. Y se volvieron a su casa y visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas y el joven Samuel crecía delante del Señor. Imagínate después de haber sido una mujer estéril, el Señor cómo la bendijo. Y aquí es una prueba bien clara cómo es que Dios hace las cosas. Cualquier madre hubiera dicho, pues es el único hijo que tuve. Digo, en la naturaleza de cualquier mujer, quizás hubiera estado en su mente, yo era estéril, esto fue un milagro y no voy a volver a tener otro hijo. Es el único, entonces ya lo tengo, pues mejor no lo entrego, me lo quedo, porque quizás sea el único. Sin embargo, ella no dejó de actuar en fe, es decir, derramó su corazón, buscó a Dios, clamó por un hijo, hizo un voto y ella no dejó de ser fiel. Dios cumplió la petición de Ana, pero muchos se olvidan después de que reciben lo que pidieron a Dios. Se olvidan del Señor, se alejan del Señor en el peor de los casos. Y entonces lo que sucede es que siempre ellos en un momento dado se quedaron con lo que Dios les concedió, pero solo se los concedió para manifestar su amor, no para que fuera el todo para ellos. Y Ana actuó de una forma diferente, porque dijo, Dios ha sido fiel, yo tengo que ser fiel. Y fielmente cumplió su voto. Y lo que sucedió fue que Dios la recompensó con más hijos, imagínate. Así es de que Dios no es deudor de nadie. Por el contrario, el Señor retribuyó abundantemente la fidelidad de Ana. Dice Hebreos capítulo 6, fíjate qué importante. Capítulo 6, Hebreos, verso 9 en adelante, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está hablando de aquellas personas que desde entonces eh, estaban trabajando en la obra para el Señor, sirviendo a los creyentes, enseñando, etcétera. Así es de que Dios no se olvida de la fidelidad de sus hijos. Dice el verso 22, continuamos, regresamos a 1 Samuel 2, verso 22, pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate qué terrible, ya la situación era tan terrible, a qué grado llegaron de perversión. Cualquier liderazgo implica energía. Sin embargo, este pasaje a propósito se describe de esta manera para entender que Elí ya no tenía la capacidad para liderar espiritualmente al pueblo, sobre todo porque la mala fama de sus hijos le estorbaba en su ministerio. Era algo terrible, imagínate. El pueblo ya muy desanimado por ver todo lo que estaba sucediendo. Y el hecho
de que durmieran con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, pues es algo que hoy en día podríamos identificar como algo que sucede en muchas congregaciones modernas o en las iglesias católicas, incluso en donde a menudo se ha denunciado el abuso de pastores y sacerdotes. Así es de que imagínate cómo es que desde entonces suceden todas esas cosas que vemos denunciadas públicamente y que, pues bueno, la gente, por supuesto que lo ve muy mal y se desaniman equivocadamente. ¿Por qué? Porque antes de desanimarse tendrían que conocer a Dios. Y como es que Dios ha tratado con todas estas personas que se conducen de esa manera. Así sí que, por otro lado, es posible que estas mujeres a las que se refiere en este pasaje sean aquellas mujeres que se describen en el capítulo 38 del libro de Éxodo. Dice Éxodo 38, verso 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué significa esto? Que estas mujeres se encontraban ahí orando. Así es de que imagínate lo terrible que estaban haciendo estos perversos hombres. ¿Cómo no se merecían la muerte? Dice el verso 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, está hablando de Elí, o sea, Elí le está reclamando a sus propios hijos, pero fíjate la forma en que hace, o sea, cómo lo hace y qué les dice. Porque yo oigo de de todo este pueblo vuestros malos procederes. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. ¿Qué significa esto? Dice, ellos no oyeron la voz de su padre, pero hay una razón. Dice, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Dios ya había afirmado el corazón de estos hombres. Ya no iban a cambiar. Ya iban a mantenerse de esa manera porque tenían que morir. Lamentablemente los hijos de Eli se habían comportado de esta manera por años y efectivamente Eli fue responsable por esto. Claro que sí, una de las cosas que un padre puede hacer es solamente hablar, solo sermonear, como dicen por ahí, solo quejarse. Pero un padre debe imponer disciplina a sus hijos y en su caso permitir que sus hijos reciban las consecuencias de su desobediencia. El hecho de que tú seas padre no te hace, aunque puedas hacerlo, no te hace suplir las deficiencias que ellos tengan por causa de ellos mismos. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia a Dios trae consecuencias. La desobediencia al consejo de los padres trae consecuencias. Pero si eres uno de esos padres o madre que habla a sus hijos, les da consejo, y el hijo va y hace exactamente todo lo contrario, y después recibe las consecuencias de su desobediencia, pero tú como padre o como madre vas y le suples la deficiencia, le arreglas el problema. ¿En qué momento estás permitiendo que tu hijo aprenda la lección? ¿En qué momento estás permitiendo que Dios discipline a tu hijo? Porque ciertamente tú no vas a generar que le vaya mal. Tú no vas a generar como padre que tenga consecuencias, no. Se van a dar, porque Dios lo va a permitir. Pero tú interfieres en todo tiempo, en todo momento y quieres mantener a tus hijos como en una esfera para que no les pase nada.
Eso no funciona así. Tus hijos no van a madurar. Tus hijos, a final de cuentas, ni te van a agradecer lo que hiciste, porque no va a servir para nada. Y en el peor de los casos, no le estás ayudando a tus hijos. Es muy importante que como hijos, todos hemos sido hijos, y como hijos entendamos cómo nos equivocamos. Que tengamos el valor de aceptar nuestro error. Porque si aceptamos que nos equivocamos, entonces empezamos muy bien, porque eso nos va a permitir no volver a cometer el mismo error. E incluso para cuando recibamos el consejo de nuestros padres, entonces sí, ya mejor poner atención, escuchar, considerar muy seriamente obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque un padre siempre va a dar un consejo para el bien de los hijos. Estamos hablando de padres que dan buenos consejos a los hijos. Hay padres que son perversos y bueno, los hijos tienen que tener también discernimiento. Estamos hablando en el contexto de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo aquí. Eh, lo que sucedió con Elí fue que fue una gran irresponsabilidad porque él tuvo la responsabilidad de no dejar de estar sobre los hijos. ¿Recuerdan lo que sucedió con los hijos de Aarón? Que fueron quemados, muertos, precisamente porque ofrecieron fuego extraño. Fueron desobedientes, fueron perversos, fueron rasha. Y no por haber sido hechos hijos de Aarón, perdón, Dios iba a solapar su desobediencia. Claro que no. Todos estos son ejemplos que la propia escritura tiene para que nosotros aprendamos de las cosas que fueron escritas, porque fueron escritas para nuestra enseñanza, como lo dice Pablo. Así es de que no cometamos el error de querer hacer las cosas mejor que Dios. Eso nunca lo vamos a lograr. Y en el peor de los casos, le vamos a echar a perder la vida a nuestros hijos. Eso no está bien. Disciplinar a los hijos en ocasiones duele en el corazón. Yo soy padre y muchas veces mis hijos estaban chiquitos y sí me dolía en el corazón tener que disciplinarlos, pero yo sabía que era una responsabilidad. Siempre supe que fue una responsabilidad. Y hoy puedo decirles públicamente que mis hijos son buenos muchachos. Gracias a Dios. Yo tengo una gratitud a Dios por la vida de mis hijos. Son buenos jóvenes. Así es de que, pues más vale hacer las cosas a tiempo. Y en este caso, pues vemos que Dios juzgó a los hijos de Elí. Ellos no procedieron, no se arrepintieron. Y finalmente Dios les dio de lo que ellos querían, lo que ellos finalmente quisieron. La consecuencia para ellos fue la muerte. Terrible. Dice el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Claro, por supuesto. Imagínate un jovencito que había sido consagrado desde antes de nacer, desde antes de ser concebido, imagínate la promesa que hizo su madre. Entonces el contraste con la maldad de los hijos de Elí, pues esto muestra que aunque Elí estaba lejos de ser un padre perfecto, no era una mala persona Elí. Simplemente no cumplió con su responsabilidad. Porque básicamente podríamos decir que Elí crió a Samuel. Estaba ahí Samuel. Fue criado ahí. Y fue quizás como un padre para él, Elí. Entonces, Samuel creció hasta convertirse en un hombre piadoso y temeroso de Dios. Dice el verso 27, y vino un varón de Dios. Fíjate aquí qué importante, qué interesante. No se describe quién es este hombre, no se describe, pero en otros pasajes de las Escrituras podemos ver algo parecido en donde no se describe quién es y en otros pasajes podemos confirmar que se trata de un enviado, de un ángel, de un malaj. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo,
Así ha dicho el Señor. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar quemas de incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La escritura no dice quién fue este hombre, sin embargo, es claro que fue un enviado del Señor porque habló la palabra de Dios, citando los acontecimientos por los que Dios eligió a Aarón. Se está refiriendo a Aarón como sumo sacerdote, sobre todas las tribus de Israel, concediéndole pues el gran honor de servir al Señor. El sacerdote traía sacrificios para expiación y adoración, quemar el incienso, era una imagen de oración, eh, era no imagen, dije mal, perdón, era un ejemplo, ¿sí? Para todo el pueblo. Y eh, se quemaba el incienso, en fin, todas estas actividades que llevaba a cabo fueron concedidas en honor, con un gran honor. El sacerdote debía guiar a la nación en oración y orar por la nación. El sacerdote era vestido con prendas específicas de honra y hermosura. Él debía representar la majestuosidad y la gloria y la belleza de Dios al pueblo. Entonces, imagínate qué honor. Y aquí Dios está haciéndole este reclamo a Elí. Pero se lo está haciendo a él, ¿tú por qué crees? Pues no cumplió con su función. Su función era más allá de la de un padre, porque era el sumo sacerdote incluso. Y continúa, dice el verso 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí está el reclamo del Señor. Este fue un reclamo impresionante que representa un fuerte llamado de atención para todo padre y toda madre. Porque hay muchos padres que con tal de no provocar que sus hijos se molesten, omiten la responsabilidad que Dios nos ha dado respecto a nuestros hijos. Y cuando los padres hacen eso, significa justo lo que Dios reclamó a Eli, porque Él les dio mayor honra a sus hijos que a Dios mismo. La parábola del hijo pródigo representa a un padre que siempre hizo lo correcto y por otro lado representa a un hijo que decidió hacer las cosas que no podía hacer estando bajo la autoridad del padre. Así que el hijo decidió salir de la autoridad del padre para entonces poder hacer lo que bien le parecía, olvidándose de lo que su padre le enseñó. ¿Qué hubiera pasado si el padre, por miedo a que el hijo se fuera, le hubiera permitido hacer lo que hubiera querido? Justo hubiera recibido el mismo reclamo que recibió Elí de parte del Señor. Sin embargo, la parábola del hijo pródigo nos permite ver cómo debe ser un padre. Siempre debe mantener la disciplina en su hogar. Y el hijo que no quiera esa disciplina debe sufrir las consecuencias de su propio pecado. Y el padre solo debe orar a Dios por su misericordia, porque no deja de ser padre. Pero nunca debe darle la honra, nunca debe dejar de darle honra a Dios. Al contrario. Y vemos cómo es que en la parábola del hijo pródigo, finalmente el hijo se arrepiente, entiende que hizo mal y decide regresar con el padre. ¿Y qué hizo el padre? ¿No le recibió? Al contrario, con los brazos abiertos, hizo fiesta, en fin. O sea, es hermosa esta parábola porque nos enseña el carácter de un padre, cómo debe ser un padre. Y aprendemos mucho de esta parábola.
Así de que Elí finalmente recibió el veredicto de su pecado y por el pecado de sus hijos. Verso 30 dice, por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu madre, de tu padre, perdón, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Terrible, eso es un juicio terrible, porque está hablando de que hablar del brazo implica, recordemos que eran familias y generaciones por los que se sucedía el sumo sacerdocio. Y entonces estamos hablando de que terminaría su encargo. Ya no sería de su descendencia, ya no tendrían este gran honor. Dice el verso 32, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Triste. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Terrible y muy triste. Dios permitió que la línea sacerdotal no se quedara con él. Finalmente se la quitó y sus descendientes no tendrían este gran honor, sino que pasaría a otra línea de descendientes de Aarón. Esto se cumplió muchos años después, en la época de Salomón. En la época de Salomón, Abiatar, vemos que Abiatar de la familia de Elí fue depuesto, fue quitado como sumo sacerdote y fue reemplazado por Sadoc, quien venía de otra familia. Primera de Reyes, capítulo 2, a partir del verso 26, dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré yo, no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor, el Dios, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo, es decir, lo que vemos aquí en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Aquí está la correlación bíblica de los acontecimientos en el caso de la línea sacerdotal de Elí, que quedaría extinta. Y continuamos ahí en el verso 35, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Bueno, podría decirse que esta promesa se cumplió parcialmente en Samuel, quien siendo sacerdote agradó a Dios con su servicio, reemplazando a los hijos de Eli. También podremos decir que se cumplió parcialmente en Sadoc en el tiempo de Salomón, porque reemplazó la línea de la familia de Eli en el sacerdote. Sin embargo, las palabras de aquel varón de Dios que habló a Eli representaron una profecía también cumplida en Yeshua el Mesías, en virtud de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y está en relación esta hipótesis o esto que pensamos con relación a cómo concluye el verso 35. Dice, y le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dice el Hebreos capítulo 7,
verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Perdón. Dice el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de Yeshua, por supuesto. Pues se da testimonio de que él, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así es de que por esa razón considero que esto que este varón de Dios le dijo a Elí, ya al final, pues bueno, finalmente habla de ese sacerdocio para siempre a cargo de Yeshua. Dice el verso 36, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Los hijos, así como son una bendición para los padres, también son un medio para probarnos. Porque si bien es cierto que hay hijos que son buenos hijos, a pesar de sus fallas, como todos, no son hijos perfectos, nadie es perfecto. También es cierto que hay hijos que representan una prueba y una oportunidad para expresar con nuestra actitud como padres si le damos la honra a Dios o si nuestra actitud manifiesta que no somos dignos de Él. Yeshua, Yeshua dijo, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Que el Señor nos permita darle la honra, que nos permita ser dignos de Él en todo lo que hagamos. Como padres, como hijos, que siempre le demos la honra y la gratitud por lo que nos ha dado y también por lo que no nos ha dado. Señor bendito, gracias Padre Santo por este tiempo que te hemos dedicado, por este tiempo en el que a pesar de que te lo dedicamos, tú nos entregas mucho. Gracias bendito Rey por este día de reposo. Bendícenos Señor y guárdanos en tu mano. En el nombre de Yeshua. Amén.